Muy buenas noches y ahora vamos a entrar a la fase de comentarios, debate, discusión en esta sesión. Me parece que ha habido bastantes coincidencias en algunos temas, pero también hay diferencias también bien claras y bien marcadas, ¿no? En el caso de Gabriel, me parece, y en todos los demás, me parece que han omitido mencionar un problema que va a ir creciendo mucho, que es el de la deuda interna. Parece que no fuera tan importante porque es posible licuar la presión de esa deuda con un poquito de inflación, un poquito de manipulación de la política monetaria, etcétera, pero el impacto que eso tiene sobre el ahorro de largo plazo y sobre las futuras jubilaciones es pues extraordinariamente grande y creo que hay que tomarlo en cuenta con mucha seriedad, ¿no? El otro tema que me llamó mucho la atención es esta sugerencia de Gabriel de que lo primero que hay que hacer en una situación de crisis como esta es hacer lo correcto. Lo segundo es hacer, aunque sea lo incorrecto. Y lo tercero es no hacer nada. Y francamente, tal como están las condiciones políticas y de gestión del gobierno en este momento, creo que la tercera opción sería la más aconsejable. ¿No? No hacer nada. Porque claro, hay un problema de falta de confianza que es muy serio, lo ha mencionado Omar en su presentación al final, y ustedes también, tanto Ramiro como tú han dicho, cualquier cosa que se haga necesita un shock de confianza. Es imposible un shock de confianza en estas condiciones, salvo que realmente se decidieran hacer un gran llamado al diálogo, pero serio, sincero, que les crean los otros interlocutores que van a dialogar y demostrar que ese diálogo va a tener efectos concretos en la aplicación de políticas. Todas las señales hasta ahora han sido inútiles al respecto, no han sido buenas y han erosionado más bien la confianza en la gente. También hay inoperancia muy grande. El propio Ramiro ha mencionado, hay 3.700 millones de dólares ya aprobados que no se desembolsan. ¿Por qué es esto? Porque los proyectos no están listos, porque las gestiones no están hechas, porque los funcionarios que van a todas estas instituciones son unos inútiles, en fin, hay una cantidad de explicaciones. Pero hay otro tema también y es que en este momento ya lo estamos viviendo, ante la eventualidad de que se restrinjan algunas instituciones y entidades estatales y se reduzca el gasto, hay muchos ministerios han salido desesperadamente a demostrar que son muy eficientes y han empezado a presionar a las empresas de todo lado. He escuchado hablar de gente que tiene unos cafecitos de este tamaño y qué sé yo, que reciben las visitas de inspectores de trabajo con 200 demandas de cumplimiento de las condiciones laborales que debe tener. Detrás está el de impuestos, detrás está el del medio ambiente, la municipalidad se viene y toditos están empezando a ahogar al sector productivo, al sector privado en todos los momentos. Y finalmente yo quisiera hacer una observación también que me parece que es importante, ¿no? Hay una tendencia desde el gobierno y en parte en los colegas de diferenciar el sector público del sector privado, como que el sector privado es el que causa problemas y el sector público es el que puso las soluciones, y que la inversión pública ha sido el motor de la economía y que la inversión pública tiene que mantenerse, etcétera. Lo cierto es que la inversión pública no es el motor de nada y la prueba está que estamos en una crisis dramática hoy día. Y el sector privado tampoco ha sido la causa del problema, por la mayor parte de la producción excedente del sector de hidrocarburos la hicieron los privados. Se exportaba con la etiqueta de público, pero en realidad los que trabajaban eran del sector privado, ¿no? Entonces, esta diferencia entre público y privado, el uno que genera problemas y el otro que da las soluciones, me parece que no ayuda a resolver los problemas, sino que más bien exacerba una polarización innecesaria. Bueno, con mi cháchara he logrado que por lo menos dos manitos se levanten y se animen a participar. Tengo en pantalla a Armando Álvarez primero y a Jack Trigo después. Armando, adelante. Gracias, Roberto. Gracias por las exposiciones a Omar, al Ramiro y a Gabriel. A ver, un tema que no se ha mencionado y que es fundamental atacarlo ya es el tema de la liberación del mercado de crédito. La tasa de inflación hoy día ha superado la tasa pasiva que le pagan los bancos a los depositantes.
Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque puede llevar a los depositantes a retirar masivamente su plata buscando activos que sean más rentables, ¿cierto? Y ese es un tema que hay que resolverlo inmediatamente. Porque si además se pretende hacer algún ajuste de tipo de cambio, con mayor razón hay que liberar el mercado de créditos, porque si no lo que puede generar es prácticamente el suicidio, ¿no es cierto? Y ese es un tema central. Ese tema del crédito productivo hay que eliminarlo. Esa estupidez que no ha ayudado en absolutamente a nada. Es más, recordemos que el crédito productivo es para financiar capital de inversión. ¿Y capital de inversión qué significa? Maquinaria, planta, equipos. ¿Eso se produce en Bolivia? No se produce en Bolivia. La gran parte de eso es importado, ¿no es cierto? Entonces, con mayor razón, justamente hay que ajustar ese tema del crédito productivo. No tiene sentido y hoy día es una camisa de fuerza que puede generar un gran caos. Y es un tema central y nadie lo ha mencionado, pero es un tema clave. Es un tema que hay que enfrentarlo a la brevedad. Hay que liberar el mercado de crédito. Muchas gracias, Armando. Jack Trigo, por favor, tu micrófono, Jack. Bueno, yo creo que muchísimas gracias por las exposiciones, tanto de Ramiro como de Gabriel, excelentes. Yo quisiera tocar un tema que para mí es importante mostrarlo porque se ha hablado muy poco, pero en realidad el gran problema de la crisis que vivimos hoy día se generó por la nacionalización de las empresas extranjeras. Empresas como la Total Boliví, como la Chaco, no solamente generaban producción, sino tenían la capacidad técnica y la capacidad financiera para poder hacerlo. Cuando se nacionalizan estas empresas, bueno, se les traspasa a yacimientos y yacimientos no tienen los recursos financieros y tampoco tienen los recursos técnicos. Entonces, yo creo que este es un aspecto que quería tocarlo y quería enfatizarlo. Y este es un error del gobierno, como también lo es otro que se muestra en el sector externo, que es el endeudamiento de corto plazo. Cuando uno analiza el perfil de la deuda y ve el costo del endeudamiento, tanto a amortización como a intereses, se debe fundamentalmente a este endeudamiento loco, ridículo que se hizo a 5 años plazo y a tasas de interés y a costos de capital muy altos, ¿no? Entonces, vamos a seguir pagando y por eso se concentra la deuda en 2027 cabalmente por este endeudamiento. Ahora, la pregunta es, si ese endeudamiento hubiera ido a algo productivo, bueno, una maravilla, pero la verdad no ha ido. Son 100 empresas fiscales, 100 empresas públicas que se crearon. Hablemos además de un satélite que no sé si seguirá dando vueltas ahí en el espacio. Cartón bol, papel bol, unas plantas de todo tipo, que la verdad es lo que estamos pagando en este momento. Entonces, nadie lo ha dicho, pero yo creo que la responsabilidad es absolutamente de este gobierno, del gobierno del MAS que empieza el 2004. Gracias. Gracias, Jack. No veo otras manos levantadas. Bueno, aquí está. Se apuró antes de que le quite la palabra. Walter Guevara, adelante. Gracias, Roberto. Muestra que soy un atrevido al hablar en un grupo de profesionales economistas de tan altísimo nivel. Comentando, mirando de palco, me da la impresión que para la solución de la crisis hay dos tipos de condiciones, las necesarias y las suficientes. Los que han presentado hoy se han centrado en las necesarias, admitir que hay una crisis muy seria, identificar sus causas principales y empezar a diseñar soluciones de corto y mediano plazo. Esas son condiciones absolutamente necesarias, ¿no? Me parece que el gobierno no tiene. Pero mirando hacia adelante hacia un posible futuro gobierno, las condiciones suficientes empiezan por una población que esté dispuesta a aceptar medidas duras de ajuste estructural, o sea, tremenda ajustada de cinturones. No parece ser que la crisis actual en el tema subjetivo haya llegado a lo que fueron los efectos subjetivos de la hiperinflación cuando la EDP, el año 1985.
hay un tigre, escuchamos sus pasos en el bosque, pero todavía no estamos viendo sus orejitas, ni estamos sintiendo sus mordiscos. Entonces, la mayoría de la población me parece estar en la situación similar a cuando la UDP tuvo que adelantar las elecciones y los técnicos, sin otra razón, encontraron que había un colchón de 20 años para medidas de ajuste estructural. Esta condición suficiente no me parece que exista hoy día, ¿no? Y otra condición que es suficiente, obviamente, es la presencia de un líder político que tenga la necesaria autoridad para hacerse escuchar y tener credibilidad ante una población que estaría desesperada de soluciones. En la población actual no parece estar tan desesperada como después de la hiperinflación cuando la UDP. Y finalmente, obviamente, una condición absolutamente suficiente es contar con los equipos técnicos capaces de poner en práctica las soluciones que han expuesto de manera tan convincente y detallada los que las han expuesto hoy día, ¿no? En otras palabras, el problema de fondo parece ser más político que económico. Si es que no se llega a tocar fondo antes de las elecciones, el próximo gobierno no va a tener una base de apoyo suficiente para encarar lo que todos ustedes han dicho que se debe hacer. Y ese es un problema básicamente político. Termino con una cita, no de un economista, sino de un literato. Un periodista le preguntó hace muchos años a Jorge Luis Borges: Borges, ¿usted cree que la Argentina ya tocó fondo? Y Borges contestó: no, yo creo que la Argentina puede seguir hundiéndose indefinidamente. Okay. Gracias, Walter. Quisiera ver, para que a ver si se animan a participar otros de los participantes de acá, si los que han presentado, Gabriel, Ramiro o Omar, quisieran tomar la palabra para responder alguna de las observaciones. No están obligados a hacerlo con todas, pero si hay alguna que les parece. Ramiro, adelante. Sí, a ver, rápidamente algunas de las que han mencionado. Una que tú has mencionado, el tema de la deuda interna. En realidad, la deuda interna, desde el punto de vista del Tesoro, no es un gran problema, porque esa deuda está en bolivianos, y como lo grueso es con las AFPs, bueno, con la ex AFPs, hoy gestora en el Fondo Dinero de los Jubilados, que son ahorros a largo plazo, eso no te genera un gran problema. Y la otra parte de la deuda interna es con el Banco Central, que como tú dices, se pueden siempre hacer acuerdos, darles bonos, lo que fuese. El problema es para los jubilados y los aportantes, porque el grueso de las inversiones que ha hecho la gestora, por no decir casi el 100%, están en bolivianos. Y hoy día ya sabemos que el dólar por lo menos está en 11 en el paralelo. Entonces, esos ahorros hoy día han perdido por lo menos un 40% de su valor. Y eso significa que cuando te jubiles, te vas a jubilar con mucho menos. Y como esas inversiones siguen en bolivianos, no sabemos cuando venga el nuevo gobierno a cuánto estará el tipo de cambio una vez que ya se hagan la devaluación y todo lo demás. Va a haber un shock muy fuerte de una caída enorme en las jubilaciones y en los ahorros que tienen los aportantes. Es una bomba de tiempo que se está dejando. Porque cuando estaba en manos de las AFPs, sí se les permitía invertir en el exterior y llegaron a tener un buen porcentaje, pero esos luego se les obligó a volver en boliviano. Un tema que dijo Armando, coincido plenamente, pero como esto eran medidas que debería tomar el gobierno en este año, claramente para ellos el quitar la tasa de interés al sector productivo del 6% sería una derrota política tremenda y no lo van a hacer. Se ha insistido por muchas vías para convencerlos de que vean la forma de ajustar, porque lo que dice Armando es cierto, o sea, si la inflación está encima de la tasa de interés que te paga el banco, pues mejor esa plata voy a invertir en otra cosa y hay un riesgo financiero fuerte.
Y sobre lo que dijo Jack, mira, coincido plenamente, pero no entré yo al detalle del diagnóstico porque fue un pedido justamente de quienes organizaron, pero claramente no solo el tema de la nacionalización, sino el que se dejó de hacer exploración, se dio incentivos a la explotación y no a la exploración. Por eso, que no es que Bolivia no tenga gas, sino que no se invirtió para reponer lo que se estaba haciendo. Y el gasto público creció enormemente mientras tenías ingresos del gas. Y cuando los ingresos se cortaron a partir del 2015, no se tomaron medidas fiscales y es por eso que ese déficit fiscal ha seguido creciendo. Y la inversión, que fue mucho a inversiones no productivas, como satélites, museos, palacios y todo, aviones y todo lo que conocemos, pero además fue a empresas que lamentablemente no han dado resultado. Y lo último es que el gobierno y el sector público se han metido a arriesgar dinero que no se lo debería hacer, como es el caso de la exploración. La gran ventaja es que cuando viene un privado a explorar, si encuentra, tú eres socio de las utilidades, y si no encuentra, él solito pierde la plata. Mientras que en el caso de yacimientos, lo que ha hecho es que ha explorado, no encuentran, y el Estado y todos hemos perdido el dinero. Pero como no era eso el tema del diagnóstico, por eso no entré en ello. Creo que con eso es contestado el grueso. Gracias. Gracias, Ramiro. Hay un tema que hoy día justamente me planteó una persona. Me dijo, mira, el dólar ha llegado casi a 15 bolivianos en el mercado paralelo, en un momento 14 y algo. Y ahora está entre 10.50 y 11, ¿no? Más o menos en distintos lugares, el USDT, en Binance, en fin, el tipo de cambio, en todas partes, y está bastante estable. Por los últimos 10 días prácticamente ha estado en ese nivel. La pregunta es ¿por qué? ¿En qué medida realmente hay escasez del dólar físico? Porque uno va a casas de cambio y casi siempre te dicen, sí, sí hay dólares a 11, a 10.50, 10.90, pero hay. Y claro, sin duda esto proviene de fuentes no registradas por el Banco Central, posiblemente narcotráfico, exportación de oro, que están proporcionando una parte muy importante de la oferta de divisas. De manera que la idea de liberar el mercado financiero y permitir a los bancos comprar, vender y a los privados operar con la moneda de su elección, parece que podría resolver en gran medida esta presión, pero obviamente va a hacerlo obligándonos a todos a admitir finalmente que ya no existe el dólar a 6.90. Eso ya murió hace bastante tiempo. El único que se resiste a admitirlo es el gobierno, a pesar de que varios de sus propios decretos están empezando a hacerlo, ¿no? Cuando hablan de vamos a hacer esta parte del diésel, pero al precio del dólar o al tipo de cambio que sea, ya están hablando que no es una variable política, sino una variable económica, ¿no? Y hace unos días el gerente técnico del Banco Central dijo en un programa que él consideraba que debía permitirse una operación más abierta del mercado cambiario, ¿no? Pero yo no sé qué rol le podemos atribuir a esto y de qué manera podría incorporarse en el análisis económico variables clandestinas o informales como las del narcotráfico y el contrabando de oro. No sé si alguno de ustedes se anima a tratar el tema, Gabriel o Omar. Sí, me permite. Adelante, Omar. Gracias. Bueno, yo creo que no se trata de polemizar de alguna manera entre el sector público y el sector privado, ¿no? Yo creo que hay que salir de esta polarización de lo político que se está traduciendo en polarización de lo económico y seguramente cuanto más cerca estemos de las elecciones va a tener, digamos, un sentido mucho más fuerte, porque probablemente lo que se va a llegar a votar en las próximas elecciones en realidad va a ser el tipo de ajuste económico, ¿no? Porque claramente ya está, se sobreentiende que hay la necesidad de hacer ajustes, pero en ese trasfondo, digamos, la idea va a estar seguramente digamos, la forma de los ajustes, ¿no? Las formas más que el fin. Yo creo que es importante entender de que no se trata de nuevo de responsabilizar a los actores económicos, sino de asignarles roles.
porque tenemos que organizar la economía en función a los roles que tiene el sector público y privado, porque creo que, digamos, más allá de lo que, digamos, de lo que uno pueda sentir o querer, cuando uno ve los datos, efectivamente se ve de que el sector privado no genera excedente económico a nivel agregado. Probablemente a nivel sectorial hay algunos sectores que son, digamos, mucho más rentables que otros, ¿no? Pero, o sea, lo que hay que ver es que hay una tarea pendiente que se tiene que resolver. También del otro lado, el sector público no está en su mejor momento y por supuesto que hay que reconocer que el sector público requiere ajustes, pero el problema es de que de un lado parecería que los ajustes vienen en la vereda del frente y los del frente piensan que el ajuste viene del otro lado. Entonces, no vamos a resolver la crisis económica de forma unilateral. O sea, para salir de esta crisis va a ser necesario después de las elecciones un proceso de reacomodo, un proceso de acompañamiento entre ambos actores. Eso creo que es innegable, indudable, y creo que deberíamos todos acompañar esta necesidad digamos, de reacomodar mejor el rol de cada uno de los actores económicos, ¿no? Entonces, ahí un poco para ir cerrando, digamos, la exposición, el sector privado hoy tiene la oportunidad inmejorable de poder reposicionarse dentro del ámbito nacional. Eso creo que es indudable, eso es una oportunidad que no lo ha tenido hace 20 años. Hoy tiene esta posibilidad porque el sector público ha perdido fortaleza, o sea, no es necesario seguir ajustándolo al sector público porque el sector público ya se ha ajustado de forma endógena. En ese sentido, yo creo que es más bien, digamos, el contexto fundamental donde se puede aprovechar, digamos, esta mejor combinación entre el sector público y privado, porque no se va a poder salir de la crisis solamente, digamos, con uno de los dos motores de la economía. Gracias, Omar. Juan Antonio Morales, te ha levantado la mano y te pido, por favor, no, Juan Antonio, antes el micrófono, te ruego abrir. Ya está, adelante. Gracias, Roberto. He escuchado con muchísima atención las tres exposiciones. Creo que en la parte económica, y no tendría yo mayores discrepancias, probablemente sería cuestiones de matiz entre lo que ha expuesto Gabriel y lo que ha expuesto Ramiro. Yo coincido con la liberalización del mercado de crédito. Me hubiese gustado que se hablara más de la liberalización del mercado cambiario. Se lo mencionó, pero yo creo que ahí se tiene que ir todavía mucho más lejos, ¿no? Ahora, si bien lo que se sabe más o menos bien, o se tiene un buen esbozo de las políticas económicas, el tema central es ahora, y hay que devolver la cancha, hay que devolver la pelota a la cancha de los políticos, ¿no? Entonces hay que pensar con Walter Guevara y con los otros políticos de cómo se va a hacer eso, porque las medidas económicas van a tener un costo social. Yo creo que sería engañar al país decir que van a ser medidas indoloras. Las van a hacer. La liberalización cambiaria, la liberalización de las tasas de interés, la reducción de los subsidios a los combustibles, van a ser, pueden afectar a mucha gente. Entonces, tenemos que encontrar maneras de compensar, pero que al mismo tiempo nos permitan no sacrificar el buen camino del ajuste económico. Un segundo comentario que quiero hacer, Roberto, tiene que ver con esto del sector informal y del oro, ¿no? A mí me llamó la atención que el año pasado se han exportado 45 toneladas de oro. Este año se han exportado hasta mayo 6 toneladas de oro, ¿eh? Y el Banco Central ha comprado, digamos, 8. Entonces, entre la compra del Banco Central y lo que se ha exportado son 14. Supongamos
benévolamente que lleguemos al doble de eso, serían 28 toneladas de oro, que estamos muy lejos todavía de los 45 toneladas, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Y ahí yo creo que es un tema del tipo de cambio. Están exportando el oro, porque además los precios internacionales son bárbaros para el oro. La onza Troya está por encima de $2,600. Entonces, pero esos productores de oro no los están vendiendo, no los están dando al banco, vendiendo al Banco Central, ni los dólares que provienen de esas ventas las están vendiendo al banco, los están vendiendo al Banco Central, los están vendiendo en el mercado paralelo. Y en parte eso puede explicar por qué el tipo de cambio paralelo ha bajado desde el nivel tan elevado que tuvo de casi 15 a 11. Gracias, Juan Antonio. No sé si Gabriel, te quisieras tomar la palabra ahora o alguno de los participantes que ha estado siguiéndonos en la sesión. Creo que Omar además ha lanzado una provocación muy importante, que es la de que el sector privado no produce ningún excedente. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el que produce el sector público? Porque si se refiere a los excedentes hidrocarburíferos de los que ha disfrutado y malgastado tanto el gobierno en los últimos años, la verdad es que no los produjo tampoco el sector público. Le pusieron la etiqueta con la nacionalización de público, pero en realidad fueron generados por inversión privada a lo largo de varios años en exploración, en construcción de infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado en realidad ha sido un consumidor de excedente más que un generador de excedente. Y creo que si no cambiamos, si no admitimos, si no redescubrimos la realidad de esta economía, pues va a ser muy difícil que lleguemos a resolver los problemas, ¿no? Si hubiera sido el motor de la economía y hubieran generado realmente un proceso virtuoso de crecimiento económico, no estaríamos en los problemas que tenemos ahora, ¿no? Así que con esa provocación abierta, creo que vale la pena pasarle la palabra a Gabriel para luego volver con los dos colegas que han participado y ahí te permitiría también la palabra en ese momento, ¿no? Gabriel Loza, ¿estás por ahí Sí, todavía? aquí estoy Adelante. todavía. Bueno, lo que tú nos invitaste a unas proposiciones de emergencia y con distinta óptica hemos tratado de enfocar eso. Lo otro sí ya es charlas de café, o sea, empezar a hablar de un tema, de un dato, y eso no es lo mío. Yo prefiero, como has visto, hablar con datos, con gráficos, de tal manera de fundamental. Y lo que estoy haciendo aquí es aprender las reflexiones que han hecho mis compañeros expositores y los participantes para temas que hay que tratar, como el tema de la demanda interna, el mercado financiero, liberal, son medidas estructurales, ¿verdad? Eso ya es palabras más fuertes. Y en todo caso me ha gustado conversar, escuchar opiniones y agradecerte a ti por esta invitación. Esa sería mi participación. Gracias. Gracias, Gabriel. Adelante, Omar. Muchas gracias nuevamente por la palabra. En mi exposición yo he explicado que hay problemas estructurales, digamos, parafraseo el comentario de Gabriel, que no hemos logrado resolverlo. Y no lo hemos logrado resolver a lo largo de la historia económica. Y estoy hablando que esta es una tarea pendiente tanto del sector público como privado. Entonces hay que entender que este es un problema común a ambos sectores, ¿no? Estoy hablando del tema de la dependencia de la matriz energética, de la escasez de productos de exportación, estoy hablando del problema que tenemos en el déficit comercial, estoy hablando también de, digamos, de los problemas en términos de lo que es la productividad. Entonces, hay problemas que creo que es bueno, digamos, recordarlos de vez en cuando para ver qué soluciones estructurales le vamos a plantear al país. Roberto, digamos,
cuando uno hace el análisis, por ejemplo, de lo que tú dices del gas, hay que remontarse, como tú bien lo has dicho, al tema de el periodo, digamos, importante de los años 70, cuando comienza el primer periodo de exportación de gas de Bolivia a la Argentina en grandes cantidades. Pero esto es un proceso que ha sido inicialmente, digamos, llevado adelante por el sector público. No hubiera sido posible la construcción del gasoducto Brasil entre Bolivia y Brasil si no hubiera sido por la, digamos, presencia del Estado que ha tenido esas negociaciones que han dado, por supuesto, lugar una década después a, digamos, a los mercados fundamentales. Yo no quiero decir que el sector público sea, digamos, únicamente benefactor de los resultados que se han tenido, porque claramente el sector privado ha tenido su, digamos, su participación. Esto mismo tú lo puedes llevar al tema, por ejemplo, del sector agrícola, porque claramente las iniciativas del sector privado, esta ola de diversificación de los ingresos en los años 90, cuando comenzamos a tener productos como la soya, el sorgo, etcétera, ha sido gracias a una combinación de esfuerzo público y privado. Entonces, creo que es momento en el que tenemos que un poco dejar, ¿no? Estas ideas pendulares de pensar que es un solo lado o el otro el que se resuelve el problema. Ambos son esenciales y necesarios. Lo que hoy se necesita, yo creo que el presidente Arce se da cuenta de manera muy tarde, y hay que decirlo un poco en la dialéctica, porque, claro, digamos, desde la mirada del modelo económico boliviano, del modelo de economía plural, del cual yo me siento parte, porque yo he trabajado en la construcción de este modelo y voy a presentar un libro muy pronto, así que va a ser para mí igual, digamos, de agrado poder comentar cómo es la mirada que hay desde el otro lado. Pero lo que yo creo que es importante de mencionar es que, claro, en el avance de la construcción del modelo económico boliviano, se ha dado de repente un sesgo excesivo a la participación del Estado, no se le ha prestado atención al sector privado. Eso creo que hay hay que reconocer esa falta de conectividad que se tenía que haber generado. Y evidentemente, hoy estamos pagando el no haber considerado este trabajo estratégico con el sector privado que una década después no se ha podido resolver, porque hay problemas estructurales que se podían haber encarado con una mejor conexión con el sector privado. Pero además del sector privado está la economía social comunitaria, ¿no? Que no es pública, no es privada, y que entenderla también es muy importante dentro de esta lógica plurinacional que tenemos en la formación digamos, de los distintos actores que participan. No me quiero extender realmente, pero si algo podemos sacar de esta crisis que estamos viviendo, es esta voluntad política que hay desde el Estado central, que hay desde el gobierno de comenzar a dialogar con el sector privado. Probablemente no es el mejor de los escenarios para realizarlos, y esto amerita tener mejores infraestructuras de canales de comunicación, porque creo que lo que está faltando hoy es que estas reuniones que han sido de manera bastante espurias, bastante accidentadas, se pueda traducir digamos, en una especie de institucionalidad que le pueda dar mayor coherencia al modelo económico, digamos, en cuanto a todos sus actores. Gracias. Gracias, Omar. Ramiro Cabero. Sí, quizás cerrar esta para concluir y sesión. muy breve, quizás lo más destacable de esta crisis que estamos viviendo ahora es que Bolivia ha tenido la mejor oportunidad en su historia, con ingresos increíbles que nunca antes habíamos tenido, y se ha desperdiciado la mejor oportunidad que ha tenido el país para realmente hacer una transformación económica importante, hacer industrializaciones, promover exportaciones, atraer turismo. O sea, con los 60.000 millones de dólares que entró del gas, este país sería hoy día otra cosa si se hubiese manejado adecuadamente. Lamentablemente esas oportunidades quizás nunca vuelvan, y lo que ahora toca, creo que todos hemos coincidido en que va a tocar un ajuste muy fuerte, y creo que lo que ha dicho Juan Antonio es muy importante. La parte económica, más o menos hay un acuerdo, hay discrepancias en matices y demás, o muchos que no quieren reconocer quizás
todo lo que hay que tomar, pero que las medidas que vienen van a ser muy duras. Y como dijo Walter Guevara, quizás hoy día la gente no está tan dispuesta a aceptarlas como en la UDP, y va a ser necesario mucho trabajo político para que el gobierno que venga, que es el que tiene que tomar las medidas muy duras, pueda enfrentarlo y pueda sacar al país de una crisis rápidamente, y que esto no sea una crisis mucho más profunda y más larga, porque va a ser con mayor desempleo, con mayores quiebras y con mucho daño para muchísima gente. Entonces, una tristeza haber desperdiciado esa oportunidad, y ojalá que hoy día se pueda, con un nuevo gobierno, solucionar esta crisis para que no afecte mucho más al país. Esa es mi reflexión y mi mayor tristeza de esta época que se ha tenido. Muchas gracias, Ramiro. Quiero agradecer especialmente a Gabriel Loza, a Omar Velasco y a Ramiro Cavero, naturalmente, por habernos dado el honor de escucharlos y de tomar en cuenta sus opiniones. Otra vez, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Ramiro, muchas gracias, Omar, por esta participación, y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches.